¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte en este inicio de semana. Espero pues que hayas comenzado bien este día, que hayas comenzado bien esta semana, que tengas tus propósitos, ¿verdad? En Dios, que los pongas en Dios para que todo te resulte bien en el resto de la semana. Bien, estamos aquí, es un gusto para mí, es un privilegio, un honor estar aquí saludándote en este momento. Te doy la bienvenida a este lugar, gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Voy a compartirte ahora esta reflexión o este mensaje, ¿verdad? Pero vamos a orar primero. Vamos a poner a Dios en este momento, que sea Él tomando control de lo que se va a acontecer aquí. Así que acompáñame en oración, por favor. Gracias, bendito Dios, estamos aquí, listos y dispuestos a compartir esta palabra que viene de ti, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú tomando control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, que seas tú tomando control de todo en este momento y que tu mensaje pueda llegar de una manera clara, Señor, a los corazones de las personas que están escuchando, Señor, y que esta semilla no se pierda, Señor, sino que quede ahí cimentada en esos corazones, Padre mío, y pueda ser la obra, pueda ser esa voluntad tuya para lo cual estás ahora entregando este mensaje. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora aquí es que vamos a repetir ese mensaje de día de ayer, ¿verdad? Aquellos que estuvieron pendientes y vieron este mensaje allá en mi otro perfil de Pastora Yanet Enríquez. No se dio de una manera muy clara, ¿verdad? Se vieron muchos recortes por ahí. Y el mensaje de Dios, yo no sé si tú estás de acuerdo, el mensaje de Dios tiene que darse claro y completo. Si no, pues no podemos obtener ese resultado que queremos, porque quizás la partecita que faltó es lo que necesitaba una persona escuchar. Así que ahora lo vamos a repetir y vamos a hablar ahora de este mensaje que quedó pendiente, que es el último de la serie, la gloria de Dios y sus manifestaciones. Y vamos a hablar de la representación del arca del pacto. Cuando hablamos de esto, nosotros podemos entender el arca del pacto, se puede mencionar de varias maneras. Yo sé que tú has escuchado quizás hablar del arca de la alianza, ¿verdad? O el arca del testimonio, ¿verdad? Arca del testimonio, arca de la alianza o arca del pacto viene siendo lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? En sí es lo mismo. Nos referimos a el mismo punto. Así que ahorita vamos a hablar acerca de ello, ¿verdad? Y es el último tema. Mencionamos ayer, ¿verdad?, que hemos hablado acerca de la manifestación de la gloria de Dios que se hizo a través de una nube, a través de las columnas, ¿verdad?, que dieron al pueblo a través del desierto, la columna de nube, la columna de fuego. También recordamos que se hizo manifiesto a través del fuego, a través del agua, ¿verdad?, a través de los 4 querubines que venían haciendo la mención, ¿verdad?, de lo que venía a presencia, lo que es la gloria de Dios. También hemos mencionado que la gloria de Dios representa la presencia de Dios, ¿verdad? Representa la santidad y también representa el poder de Dios. Así que ahora vamos a hablar del arca del pacto en este instante y voy a invitarte que vayas ahí al libro de Éxodo, ¿verdad? El libro de Éxodo capítulo 22. Éxodo 25, 22. Dice así: de allí me declararé a ti y hablaré contigo, y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés: mira, yo quiero estar en medio del pueblo. Mira, yo quiero estar ahí en medio de ustedes. Mira, estaban en el desierto, pero Dios siempre buscando la manera de cómo permanecer con nosotros, de cómo permanecer con la humanidad. Le dijo, Moisés le dio la instrucción de cómo hacer el tabernáculo. Sabemos que Moisés fue el arquitecto allá en Egipto, ¿verdad? Él tenía ya conocimiento de eso. Entonces le dijo, mira, vamos a hacer el tabernáculo. Y dio todas las direcciones, todo lo que quería del tabernáculo, pero también le dijo, quiero morar en medio de ustedes, quiero que mi presencia esté con ustedes. Y vas a elaborar este mueble, ¿verdad? Esta arca de madera de acacia y la vas a forrar con oro, ¿verdad? Y ahí yo me voy a hacer manifiesto, ahí yo te voy a hablar al pueblo, ahí te voy a dar yo las manifestaciones, ahí te voy a dar yo mi palabra, que es lo que yo quiero que tú comuniques al pueblo. Ahí yo me voy a manifestar. Y vino Moisés y hizo el arca. Y ahí dice que estaba la cubierta con 2 querubines y ahí es donde se posaba la presencia de Dios para aquel entonces. Amén. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno. ¿Y para qué nos sirve o qué es lo que representó
más bien dicho, ¿qué fue lo que propició la presencia de Dios en ese entonces cuando se manifestaba a través del arca? Y es la primera parte es que nadie puede estar de la misma manera firme con su corazón duro frente a la presencia de Dios. Todo el que viene ante él es contrictado, es como el corazón se viene y se desmenuza, ¿verdad? De la presencia de Dios no puedes mantenerte tú así como sereno, ¿verdad? Y como que nada ha pasado, no. Hay algo, ahí la presencia de Dios tiene ese poder para venir y quebrantarte, ¿verdad? Y poder, pero no un quebranto de dolor, sino que un quebranto de gozo, de regocijo, porque estás en la presencia de Dios. Y dice ahí Jueces 20:27, si quieres anotas las citas y después vas buscando. Dice Jueces 20:26 y 27, dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba ahí aquellos días. Dice que ayunaron. Dice que vienen y se quebrantaron, lloraron. ¿Por qué? Porque nadie puede estar ante la presencia de Dios sin sentir ese regocijo. Es más, tomaron hasta cierta confianza porque preguntaron, dice ahí, preguntaron a Jehová. Trajeron ante él todas sus inquietudes en ese momento porque sabían que ahí estaba representado nuestro Dios. Ahora, esto no es idolatría. No confundamos, no es idolatría, porque Dios abomina la idolatría. Amén, vamos a aclarar eso. Dios hizo ese mueble para representarse ahí, ¿verdad? Porque nadie puede ver a Dios, ¿verdad? Pero sí, realmente, y mantenerse vivo, como le dijo a Moisés, ¿verdad? Pero en este entonces dijo, yo me voy a representar a través de ellos, pero eso no quiere decir que es un símbolo de idolatría. Aclaramos eso. Y Dios, bueno, se manifestó a ellos a través del arca del pacto. Y ahí es donde venía y entregaba todo lo que él requería al pueblo de Israel. Pero ¿qué más hizo? A través de esa arca del pacto podemos ver la manifestación sobrenatural de Dios. Los hechos sobrenaturales se dieron a través de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque vemos allá en el libro, allá en Josué 3:17, ¿verdad? Cuando ellos tenían que cruzar el Jordán, así como cruzaron el Mar Rojo, pero para ese entonces no estaba el arca del pacto, pero sí estaba la presencia de Dios con Moisés. Pero ya cuando venimos allá, al río Jordán, ellos tenían que cruzar ese río para seguir conquistando las tierras que Dios les había prometido a ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, mira, Josué le dio instrucción, tómate el arca y que lo lleven los sacerdotes y se coloquen, ¿verdad? Ahí a la orilla del río Jordán. Y entonces Josué obedeció. Un punto muy importante es obedecer cuando Dios viene y nos da una indicación. Cuando Dios viene y nos da una orden, hay que obedecerla, ¿verdad? Para que veamos los resultados. Entonces vino Josué y obedeció, ¿verdad? Los sacerdotes tomaron el arca del pacto y se colocaron, dice allí la palabra de Dios en esa cita que te he dado, se colocaron a la orilla de ese río y Dios lo que hizo fue detenerlo, ¿verdad? Lo detuvo y ellos pudieron pasar ese río en seco. Solo Dios puede hacer eso. Lo hizo a través de ese acontecimiento sobrenatural para que sus hijos pudieran avanzar. Dios te dice a ti que hay cosas que tú no puedes hacer. Hay cosas invencibles para nosotros. Hay cosas que nos salen de las manos. Hay cosas que nosotros decimos, no, Señor, aquí solo tú. Y realmente, cuando tú reconoces eso y te humillas a Dios, entonces, y pones esa esperanza y esa fe en Dios, vas a ver a Dios obrar en tu vida, porque una de las actitudes o una de las actividades, como podemos ver acá, una de las manifestaciones de la presencia de Dios es esa, los acontecimientos sobrenaturales. Y ahí mismo pudimos ver eso, ¿verdad? Cómo fue que la presencia de Dios que iba representada en el arca en ese momento, ¿verdad? Hizo esa manifestación sobrenatural. Nadie puede detener un río, pero Dios lo hizo para que pasara su pueblo. Pero era un pueblo numeroso, no lo podían hacer en esas canoas que habían en esos momentos. No lo podían hacer a pie porque era que se podían ahogar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron entonces? Dios vino y abrió el camino. Y así mismo va a abrir el camino en tu vida.
Asimismo va a venir y va a quitar todo obstáculo y tropiezo en tu vida. Y va a abrir ese camino para que tú pases al otro lado de ese río, ¿verdad? Y puedas conquistar la tierra o puedas conquistar todo aquello que Dios ha destinado para tu vida. Así va a suceder. Que no decaiga tu fe. Mantente firme ahora. Dios le está diciendo ahora a alguien en este momento que va a escuchar este mensaje, o a aquellos que ya están ahí pendientes de él. Que no decaiga tu fe, aunque las cosas se vean adversas. Dios siempre sabe qué es lo que te ha prometido y esa palabra la mantiene firme. Y tú vas a cruzar ese río y vas a recibir todo lo que Dios te otorgó para tu vida. Tú vas a conquistar todo aquello que ya tiene tu nombre. Pero mira qué maravilloso lo que te estoy diciendo, parece contradictorio. Porque si es cierto, tiene un nombre, el pueblo de Israel, esa tierra le pertenecía, pero la tuvo que conquistar. Eso quiere decir, tuvo que esforzarse para obtenerla. Así mismo nosotros, hay promesas para nuestras vidas y hay obstáculos que se ponen en el camino. Dios va a abrir ese camino, va a quitar esos obstáculos para que obtengamos aquello que tiene nuestro nombre, que Dios nos ha prometido. Y tú tienes que tener esa confianza en Él. ¿Qué más hizo? En ese momento, hizo personas victoriosas, porque cuando iba a la batalla, Jehová peleaba por ellos. Dice aquí Josué 6:4. Mira cómo dice aquí Josué 6:4, dice: y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas, y la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Estamos recordando aquí Jericó, la historia de Jericó. ¿Qué fue lo que hizo el Señor ahí? Le dijo, mira, Josué, le dio un orden, porque Dios es un Dios de orden. Le dio un orden, dijo, van a ir distribuidos de esta manera, amén. Y me vas a colocar el arca, no me la vayas a dejar, porque es que si no va mi presencia, no, eso ya no va a funcionar. Es que, mira, Josué, sin mí no pueden hacer nada. Tienes que llevar mi presencia, le dijo el Señor, así parafraseándolo. Tienes que llevar mi presencia para que esa batalla ya sea otorgada a ustedes. Entonces dice que llevaban el arca, los sacerdotes llevaban el arca, tocaron las bocinas y esas murallas se cayeron. Es que no hay nada que se pueda detener firme cuando la presencia de Dios va contigo. Toda muralla va a venir al suelo cuando Dios va contigo. Nada te puede hacer frente cuando Dios está contigo y está conmigo. Nadie nos puede hacer frente porque es Dios peleando la batalla. Y en ese instante estábamos viendo a un pueblo luchando con un pueblo que dice que estaba bien sitiado, bien cerrado. Y el pueblo de Israel no eran expertos en batalla, pero ahí estaban con la presencia de Dios. Y eso fue lo que los hizo personas invencibles y que obtuvieran todas las victorias, que ganaran todas las batallas. ¿Por qué? Porque iban con la presencia de Dios, que es lo que representaba el arca del pacto. Nunca dejes a Dios afuera en todos tus planes. Nunca dejes a Dios afuera en todas tus decisiones, porque cuando tú tomas en cuenta a Dios, todo te resulta bien. Cuando tú tomas en cuenta a Dios, todo el camino que se ve cerrado se te va a abrir. Todas las puertas que te han cerrado se te van a derrumbar por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas posibles, aquellas que te parecen imposibles a ti. Dios abre caminos, Dios derriba murallas, Dios abre puertas y te da las oportunidades para que tú seas un vencedor en aquello que se te dificulta. Así que confía en Dios, porque Él aquí nos está mostrando esto. ¿Qué más podemos hablar del arca del pacto, de la presencia de Dios? Que es única. Dios no comparte su gloria con nadie. Y vemos acá 1 Samuel 5:4 dice: y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Mira qué tremendo. Dice aquí que los filisteos se llevaron, ¿verdad?, el arca. Y vinieron y colocaron al arca de Dios, la presencia de Dios, junto a ese Dios Dagón. Pero aquí podemos ver que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Cómo es esto que van a estar adorando a otro Dios si yo soy el Dios verdadero? ¿Cómo es esto? Dice que la mañana siguiente la cabeza estaba en el suelo y las manos estaban cortadas. ¿Por qué? Porque solo Jehová es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es la cabeza de todo lo que existe.
Él es el único soberano y Dios verdadero, ¿verdad? Por eso Él es la cabeza de todo lo que existe. Él es el creador, ¿verdad? El que dirige todo, ¿verdad? Entonces no hay otro que pueda ser la cabeza. Solamente nuestro Dios. Y las manos que representan el poder, todos los acontecimientos de Dios también fueron derribadas. ¿Por qué? Porque lo falso tiene que caer y lo verdadero tiene que permanecer en pie. Amén. Lo verdadero permanece en pie. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Entonces dice ahí, ese Dagón cayó. El que permaneció fue el verdadero, que es Dios de los ejércitos. El verdadero Dios, Jehová de los ejércitos, es el que permaneció en pie. Toda cabeza que no tiene que ver con lo que está de acuerdo a Dios va a desfallecer, va a caer, ¿verdad? Y venía, pues es como que el mismo típico, o lo mismo que estamos escuchando allá en la historia de David, ¿verdad? En ese momento, Jehová Dios presentó la cabeza de Dagón. Aleluya. Ahí, así se ve. Jehová presentó la cabeza de Dagón, cayó al piso. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el único Dios verdadero. Digno de imitar, digno de adorar, digno de seguir, digno de respetar, digno de honrar. Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces ahí podemos ver esto, cómo es que Él no comparte su gloria con nadie y cómo lo verdadero es lo que prevalece siempre. Porque ahí dice, lo colocaron junto a Él, pero el que prevaleció siempre es Jehová, el verdadero, ¿verdad? Y por eso vino y ridiculizó al otro. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Su presencia trae bendición. Allá en 2 Samuel 6:11 dice, y estando el arca de Jehová en casa de Obed-edom, Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando tú estás en presencia de Dios, la bendición llega. ¿Por qué? Porque Él te da la sabiduría para poder hacer las cosas, te vuelve más hábil, te vuelve más efectivo, te da esa sabiduría para ejercer esos negocios, te da esa gracia para con las personas, para que se te abran las puertas, para que te abran camino, porque ven algo diferente en ti. Es como lo que yo expresaba ayer cuando estábamos ahí en el discipulado, ahí con las personas que están en ese lugar, allá. Vemos ahí, les digo yo, la diferencia. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. Y dice, bueno, yo quiero ser como esa persona. Qué bueno sería que así fuera. Que de nosotros vieran algo distinto y quisieran ser como nosotros. Y las personas que ponen a Dios en su vida son personas diferentes. Son personas hábiles, audaces. ¿Por qué? Por uno mismo no, porque Dios nos da esa gracia, nos da esa sabiduría para poder realizar. Es por eso que de repente tú empiezas a hacer algo y cuando te das cuenta terminaste rápido y te quedó bien. No, no fueron tus fuerzas, fueron las fuerzas de Dios en ti. De repente vas a hacer un negocio y todo te resulta bien. ¿Y qué fue? ¿Fue que tú lo hiciste con tus habilidades? No, fue Dios dándote gracia ante las personas para que pudieras ejercer los negocios. Es que Dios es maravilloso, Dios es hábil. Y así es como Él bendijo la casa de Obed-edom. Esos 3 meses que estuvo ahí, Obed-edom fue bendecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque donde está la presencia de Dios hay bendición. Y cuando hablamos de bendición, no solamente hablamos de abundancia de dinero, no. Hablamos de que estés bien de salud, hablamos de que puedas descansar en paz, hablamos de que no te preocupen las cosas porque sabes en quién has confiado. Hablamos en esa condición, que estás bien con tu familia, hablamos de esa condición porque también eso es bendición. Que tú vengas y amanezcas todos los días, ¿verdad? Y pueda darte Dios otro día de vida, eso también es bendición. Entonces, podemos ver que donde está la presencia de Dios, ahí hay bendición. Amén. Hay abundancia. También podemos ver que la presencia de Dios, ¿verdad?, puede ser llevada no por cualquier persona. Y aquí vemos como que, wow, el tope, ¿verdad? ¿Cómo es esto, verdad? Que está la presencia de Dios y es bendición y todo esto y que nos hace cruzar el río y que la presencia de Dios nos hace ver esos acontecimientos sobrenaturales, pero no puede ser llevada por cualquier persona. ¿Por qué te lo digo? Porque recordamos aquel versículo que dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios. He ahí el detalle. No todos pueden tener la presencia de Dios por causa del pecado. Y cuando Dios le dijo aquí, estamos viendo este versículo, esta cita bíblica, y lo vamos a leer para que podamos estar en contexto. Dice, Primera Crónicas 15:2. Dice,
Entonces dijo David, el arca de Dios no puede ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y sirvan perpetuamente. ¿Quiénes podían llevar el arca? Los levitas, los sacerdotes de aquel entonces. ¿Por qué dijo así? Porque no estaba el Espíritu Santo con nosotros. En ese entonces recordemos que Dios dijo a Aarón y a todos los levitas, Aarón para entrar al lugar santísimo tenía que estar íntegro, no tenía que haber pecado, porque si ese hombre pecaba ahí mismo quedaba muerto ante la presencia de Dios. Es por eso que llevaba las campanitas la vestimenta, ¿verdad? Llevaba esas campanitas para que todos se dieran cuenta que él estaba vivo, ¿verdad? Cuando estaba allá en el lugar santísimo. Si eso dejaba de sonar es porque ahí mismo cayó. Había estado en pecado. Nadie podía estar en pecado ante la presencia de Dios. Ahora esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu Santo. Ahora tú tienes aquí en tu corazón a Dios, al Espíritu Santo. Cuando tú le has recibido, tienes en tu corazón el Espíritu Santo. Entonces ahora la presencia la andas portando tú porque está dentro de ti. Nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Mira qué responsabilidad. Nosotros somos los portadores de la presencia de Dios. Entonces, Él mora en nosotros, pero para ese entonces no podía hacer eso. Sin embargo, David ya había intentado muchas veces traer, ¿verdad?, ese arca a donde él estaba, en la casa de Israel, pero no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque le tuvo temor también. Porque mandó a traerlo y lo traían de la manera equivocada, porque hasta eso tiene que ver. Lo traía que traer de manera equivocada. ¿Y qué pasaron? Los hombres que tocaron el arca murieron. Porque lo traían de una manera incorrecta, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto. Como el arca de Dios o la presencia de Dios no puede estar en cualquier persona. Cuando nosotros venimos y fallamos a Dios, ¿qué es lo que sucede? Contrictamos el Espíritu Santo, y es por eso que de repente no sentimos su presencia, no sentimos que nos habla, nos cuesta entrar en su presencia, sentimos los cielos amurallados, no podemos entrar ante Él, no podemos sentir esa cercanía, porque tenemos contristado al Espíritu Santo, y ese es el punto, donde hemos fallado en algo y vemos que no nos habla. ¿Por qué no nos habla? Porque lo contristamos. Pero cuando nosotros estamos bien con Dios, todo fluye, todo funciona, escuchamos su voz, tenemos dirección, tenemos instrucción, todo el tiempo está la palabra de Dios ahí, estamos entendiéndola, estamos alimentándonos. ¿Por qué? Porque hasta estás bien con Dios y te habla y te fluye la palabra, pero cuando no es así, tú tienes todo cerrado. ¿Por qué? Porque has contristado al Espíritu Santo. Eso es lo que acontece ahora con nosotros. Ahora no hay levitas. Las personas somos aquellos que hemos recibido al Señor, somos los portadores de su presencia. Y aquellos que son encargados de llevar la palabra son aquellos ministros, pastores. Porque los sacerdotes, ¿verdad?, vienen a tomar esa función, los pastores, los evangelistas, los profetas vienen a tomar la función de aquellos sacerdotes que vienen antes. Pero sumo sacerdote no hay, porque el sumo sacerdote es Jesús. Él es el sumo sacerdote de nosotros. Él es nuestro dirigente por excelencia. Él es el sacerdote que nos guía en todo lo que hacemos. Algo que puede salir excelente en el ministerio de Dios es el que obedece a Jesús. Es el que obedece y pide dirección a Jesús antes de ejecutar algo. Amén, porque Él es nuestro guía y nuestro jefe. Entonces podemos ver acá, no cualquiera podía llevar la presencia de Dios en ese entonces. Ahora, ¿quiénes son los que la llevan? ¿Quiénes son los que portan la presencia de Dios? Los que han recibido a Jesús, los que le han dicho, Señor, sí, yo te permito que mores en mi corazón. Sí, Señor, yo te reconozco aquí. Yo quiero que tú seas mi Salvador y Señor, yo quiero seguirte. Ellos son los que son los portadores de la presencia de Dios. Ahora, ¿qué más podemos hablar? Que la presencia de Dios es un motivo de celebración. Amén. Es un motivo de celebración, dice 2 Samuel 6, 13, 14. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado sus pasos, habían dado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aleluya. Nadie puede contenerse a esa presencia.
Es que cuando viene la presencia te cautiva y ese gozo y ese regocijo y empiezas a danzar. ¿Por qué? Porque ahí está Dios contigo y Él es el que te hace danzar. No lo hacemos porque queremos, lo hacemos porque Dios está aquí y porque nos toca nuestro corazón y porque Él es el que nos mueve. Nuestro cuerpo se rinde a la presencia de Dios, nuestra voluntad se rinde ante la presencia de Dios. Cuando le amamos, cuando le sentimos, cuando le percibimos, no podemos contenernos. Es Él el que viene y nos motiva, nos ayuda, nos alienta, nos llena nuestro corazón y nos hace actuar de la manera que actuamos. La gente que no entiende puede decir, esa gente está loca. Sí, porque lo mismo pasó con David. La esposa dice que le dijo que estaba loco. ¿Por qué? Porque estaba danzando ante la presencia de Dios. Dime tú, ¿cómo te preparas cuando alguien importante llega a tu casa? Yo no sé, piensa ahorita. Tal vez para alguien sea el presidente de una nación. No sé qué persona de autoridad pueda ser. La que tú realmente te pueden invitar algún día. Y sabes tú que vas a ser partícipe de la mesa de esa persona. ¿Qué haces tú? Ay, ese día quizás no duermes, ¿verdad? Ese día tú vienes y te pones tus mejores galas. Ese día te preparas todo y te alegras. Y las mujeres quizás van hasta el salón de belleza a arreglarse, ¿verdad? Para poder asistir a esa reunión. Mira qué más importante es cuando Dios viene y se siente en tu mesa, aleluya. Cuando es Dios que se siente en tu mesa, ¿cómo te puedes sentir tú en eso? Y digo, muchas veces Él se ha sentado en tu mesa y tú ni cuenta te has dado. Porque muchas veces tan insensibles somos que Él está allí y quizás está a la par tuya y tú ni cuenta te has dado. Quizás está ahí esperando en la mesa porque quiere compartir contigo y tú ni cuenta te das. Pero qué tal cuando tú eres consciente y sabes la presencia de Dios, es que tú no te puedes quedar tranquilo, porque no haces las cosas porque tú quieres, haces las cosas porque tu cuerpo está rendido ante Él, porque vienes y empiezas a danzar, vienes y empiezas a cantar ese cántico nuevo. ¿Cuál es el cántico nuevo? Aquel que te sale de tu corazón, aquel que en ese momento tú le dices a Dios, tú eres mi amado, tú eres Dios todopoderoso, maravilloso, incomparable, invencible. Cuando tú vienes adorando al Señor en ese momento, son las palabras que a ti te salen de tu corazón en ese instante, porque tú estás honrando el nombre de Dios, del Dios todopoderoso. Tú le estás honrando, tú te sientes la presencia y ese regocijo que hay en tu corazón es el que te permite hablar de la manera que lo haces. Es el que te permite hacer lo que haces y no por honrar a una persona, no por caer bien con alguien, sino porque estás agradecido con Dios, estás agradecido con Él. Y así era David. David anhelaba y añoraba la presencia de Dios y al fin se le concedió. Por eso danzaba, como que estaba ebrio, ¿verdad? Dice que venía danzando en toda la calle porque llevaba la presencia de Dios. Dice que estaba hasta con su ropa íntima, porque ese era la ropa íntima. Estaba él ahí adorando a Dios en ese instante. Mira qué maravilloso es eso. Que tú vengas y adores al Señor por ese nuevo día que te ha regalado. Que tú adores a Dios porque quizás estabas con una enfermedad grave y el Señor te levantó de esa cama. Qué maravilloso es que tú ahora estés agradecido con Dios porque quizás no había algo que en la mesa que puedas consumir y vino Dios y te proveyó para que comieras. Qué maravilloso es que Dios te abrió una puerta que no te querían abrir y Dios te la abrió y te dijo, esta es mi bendición para ti. Qué maravilloso es que tú vengas honrando el nombre de Dios agradecido con todo tu ser. Porque dice que todo lo que respira alabe al Señor. Todo tu cuerpo debe de honrar y adorar a Dios. Amén. Ahora ya, último punto. El arca es el portador de la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque el arca contiene ciertos elementos que Dios le dijo a Aarón y a Moisés. Colócame en el arca, allá en Hebreos 9:4 dice eso. Colócame ahí en un tazón, ¿verdad? El maná. El arca portaba el maná, que significa la provisión en medio del desierto. Es para que se acuerden de que en medio del desierto, cuando no había nada, cuando no había algo ahí, Dios vino y los alimentó en el desierto. Dios te dice ahora, mira, no importa en qué desierto estés, pero ahí yo voy a dar mi provisión. Eso significa provisión. Dios te provee de todo lo que tú necesitas en cualquier circunstancia que estés, cuando tú tomas en cuenta a Dios y su presencia. Él te va a proveer todo lo que tú necesitas, así como lo hizo en el pueblo de Israel, allá en el desierto, cuando vino y le otorgó ese maná.
Ahí estaban las tablas de la ley para que se recuerden de los estatutos, de que Dios es un Dios de orden, de que vino y tiene sus lineamientos que deben de seguir. ¿Verdad? Eso es lo que Dios también nos otorga a nosotros a través de la palabra de Dios. Ahí están escritos ahora. ¿Verdad? De que Dios tiene también sus reglas, Dios tiene sus leyes, Dios tiene sus estatutos, sus mandamientos, que nosotros debemos de cumplir, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. Y también viene y coloca ahí la vara de Aarón. Dios es el que viene y te va posicionando. Recordemos que ahí había una rebelión, la rebelión de Coré. Algo maravilloso que quiero aquí recordar es esto. Se levantó esa rebelión de Coré porque no estaban de acuerdo con que Dios había escogido a Aarón como sacerdote y a Moisés como líder del pueblo. Esa era la rebelión que tenían ahí porque este Coré quería ser el sacerdote, el sumo sacerdote, porque era levita. Él quería ser sumo sacerdote y por eso provocó esa rebelión. Dios se enojó y ¿qué dijo? Fue Moisés el que lo dijo. Pero es que Dios respalda a sus hijos. Fue Moisés que lo expresó, no fue Dios. Fue Dios quien lo expresó. Pero para demostrar Jehová Dios que respaldaba a Moisés, respaldó sus palabras. Y cuando Moisés dijo, si esto no es de Dios, ábrase la tierra y que se los trague. Fue Moisés diciendo eso y aconteció eso. ¿Por qué? Porque Dios respalda las palabras de sus escogidos, de sus ungidos. Quiero que lo tomes en cuenta. No fue Dios quien lo dijo. Fue Moisés que lo dijo. Pero como la rebelión era por el liderazgo y por el que había colocado el liderazgo del pueblo y el liderazgo espiritual, Dios hizo eso. Porque ya con Aarón lo que dijo fue, escógeme una vara por cada tribu. Y el que florezca, el que reverdezca, ese es el que yo escogí. Y eso fue lo que hizo Moisés. Agarró la varita, le puso sus nombres, ¿verdad? Y los colocó ahí alrededor del arca, de la presencia de Dios. Al día siguiente fueron, y el que había reverdecido y florecido es el de Aarón. Y dijo, esta es la persona que yo escogí, para que dé mis palabras al pueblo, para que venga y dé mis estatutos al pueblo, para que vea y otorgue lo que yo quiero al pueblo. Está hablando de Aarón. Amén. Está hablando de Aarón. Entonces dice ahí, vea, Dios te posiciona. No es lo mismo cuando viene un hombre y te dice, yo quiero no, yo quiero porque mira, tiene todas las condiciones. No, humanamente. Porque los humanos cometemos ese error. Si no me cae bien, no lo quiero. Sí, porque hasta yo a veces lo cometo. Si no lo quiero, si no me cae bien, no lo quiero. No, es que no tiene los requerimientos que queremos nosotros, según humanamente nosotros queremos que estén lo correcto. No tiene los lineamientos que nosotros requerimos. No, echémoslo fuera. Ese es el humano. Pero Dios no ve eso. Dios ve, ¿qué? El corazón. Dios ve el corazón, se lo dijo allá a Samuel cuando estaba escogiendo al rey, a David. Y es que yo no veo la apariencia, yo no veo lo de fuera, yo veo el corazón. ¿Verdad? Dios ve el corazón. Y Dios siempre va a usar aquel corazón dispuesto. Dios siempre va a usar aquel corazón rendido a Él. Dios siempre, por eso te decía yo, si tú quieres que Dios te posicione, no agrades a los hombres. Yo te dije eso. Si tú quieres que Dios te posicione, no agrades a los hombres. Porque nosotros no estamos aquí para agradar a nadie. Nosotros estamos aquí para honrar el nombre de Dios. Por eso decía Pablo, o agrado a los hombres o agrado a aquel que me llamó. ¿Verdad? Si tú quieres que Dios te posicione, no agrades a los hombres, agrada a Dios. Y haz lo que Él dice. Obedece a lo que Él te diga. Aunque los demás no lo comprendan, haz lo que Él te dice. Porque entonces vas a experimentar el posicionar de Dios y cómo Él pelea por ti y de repente aparece con esos trofeos, ¿verdad? Aparece con esos, ¿cómo se le llaman esas varitas? No me acuerdo cómo es que se le llaman, bueno, cetros, ¿verdad? El Señor se me ha aparecido aquí así, por eso lo estoy diciendo. Hace poco el Señor vino a mí con una túnica, vino con una vestimenta, con un trofeo y después apareció con la corona. Porque Dios pelea mis batallas y ya te había dicho eso.
para la honra y gloria de Él. Él pelea mis batallas. Yo entendí eso, yo comprendí eso. Desde entonces dejé mejor de luchar. ¿Por qué? Porque Dios pelea y pelea bien. Y Dios te trae cosas que ni siquiera estás pidiendo. ¿Pero por qué? Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, y te lo estoy diciendo con experiencia. Cuando tú rindes tu voluntad a Dios, Él viene y ve eso con agrado. Porque no estás honrando al hombre, estás honrando a Dios. Esto pasó aquí. Dios escogió a Aarón, pues ese es al que Él vino y respaldó y lo hizo ver ante los demás que Él lo había escogido. ¿Verdad? Entonces Dios viene y posiciona, y podemos ver esto acá, que el arca, la presencia de Dios, contribuye a eso, al posicionamiento de Dios, porque es la presencia de Dios viéndote, es la presencia de Dios ahí guiándote, es la presencia de Dios viendo tus pasos, y Él ve tu corazón. Lo que nosotros no podemos ver, lo ve Dios, que es el corazón de cada quien. Amén. Entonces Dios lo ve y sabe quién es el verdadero y quién es el falso. Es increíble. Dios ve lo verdadero y ve lo falso. Por eso no te vayas a asustar cuando tú veas que a veces lo que menos crees que Dios puede escoger, o lo que menos esperas ver en un lugar, es lo que Dios ha puesto. ¿Por qué? Porque Dios ve aquí, ve. Dios ve el corazón. No ve que tanto puedes hacer tú hábilmente. Es lo que Dios ve, es lo que Dios hace. Por eso yo siempre digo, Señor, tráeme a mi vida los de corazón correcto. Porque yo puedo ver tantas cosas maravillosas, pero el corazón solo lo conoce Dios. Si tú quieres ser posicionado en algo, a Dios, no a los hombres. Amén. Así que vamos ya para terminar aquí. Primera Crónicas 5:2 dice: Entonces Salomón reunió a Jerusalén y a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de la tribu y los jefes de las familias de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad en David, que es Sión. Amén, que es Sión. Dice ahí, David anhelaba la presencia de Dios y la obtuvo. Pero qué maravilloso, y decía yo también ayer, es eso, porque ahí nos enseña Dios esto. Dios ahí en el momento me trajo eso a la mente, y qué maravilloso es que así como nosotros como padres anhelemos la presencia de Dios, nuestros hijos también lo tienen que hacer. Porque ahí podemos ver a Salomón, hijo de David, que él también llevó el arca allá al templo que construyó. Y recordamos que David era el que tenía los planos, es el que quería hacer la construcción de ese templo, pero Dios no se lo permitió. ¿Por qué? Porque andaba sangre en las manos. Mira qué tremendo. Mucho cuidado con venir y poner ese tropiezo a los que están cumpliendo la palabra de Dios. Porque aunque tú no te veas sangre en las manos, andas sangre en las manos cuando te opones a que la palabra de Dios se dé de la manera clara y completa, como tiene que darse. Y no importa lo que se diga, cuando un instrumento está puesto para que sea Dios hablando a través de él, puedes escuchar de cualquier cosa que Dios quiera poner en la boca de esa persona. Para el bienestar del pueblo, de Dios. Muchas veces, puedo ponerte este ejemplo, no nos gustan las palabras duras, pero el padre, cuando ama al hijo, saca el cincho. Cuando el hijo es desobediente, saca el cincho, ¿verdad? Saca para castigarlo. Y tal vez tú te puedes recordar de algún castigo que te dolió, que te molestó, pero gracias a ese castigo eres la persona de bien que eres ahora. Y así mismo es Dios. Dios muchas veces nos corrige, nos dice palabras fuertes y no las queremos escuchar, pero gracias a esas palabras fuertes tú no te corrompes, tú no te pierdes, tú no te vas a un lugar donde no debes de ir. Te mantienes en el lugar correcto, porque después te das cuenta que era cierto. Entonces Dios te va a hablar de diferentes maneras, de acuerdo a tu necesidad. Por eso el mensaje tiene que ser claro y completo. Amén. Entonces dice ahí, ¿verdad? Qué maravilloso y qué ejemplo podemos ver a Salomón ahí. Aunque David le falló, pero David se humilló y pidió perdón. Pero aún así, Dios dijo, el templo no me lo vas a construir tú porque tienes manos, tienes sangre en las manos. Eso quiere decir que él, como era hombre de guerra, ¿verdad? Y tuvo que conquistar ciertos territorios, tenía sangre en las manos. Hoy en día, ¿cómo lo podemos ver? Personas que se oponen a la palabra de Dios, personas que ponen tropiezo a otro, personas que vienen y te hago fallar a ti para colocarme yo, cuando ya te dije que quien posicione Dios, amén. Entonces todas esas cositas ya no las vamos a hacer, amén. Ya no las vamos a hacer, porque nos vamos a ganar el favor de Dios, ¿verdad que sí? Nos vamos a ganar el favor de Dios para que sea Él el que nos posicione, amén. Ya no vamos a ponerle tropiezo a otro, ¿verdad que no?
porque cada quien tiene derecho a cumplir su propósito para el cual nació. Está en su derecho, sin interferir en lo que hace el otro. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces ahí vamos a ver cómo Dios va a obrar en nuestras vidas y vas a ver la presencia de Dios y la gloria de Dios manifestarse a través de ti. Y entonces vas a traer esa nueva generación con la presencia de Dios correctamente. Así como Salomón vino y trajo la presencia de Dios al templo, a la casa de Jehová donde está el monte de Sión. Ese es Salomón. Donde está el monte de Sión es Salomón. Amén. Entonces viene y trajo la presencia de Dios a la casa de Sión. Aleluya. Entonces ahí podemos ver eso. El que construye, el que hace el templo, el que edifica. No importa cuánto tiempo se lleve, pero todo lo que Dios ha propuesto en tu vida y la vida de los tuyos, no te canses de dar la palabra porque siempre va a acontecer. Así como la piedra viene y está ahí goteando el agua hasta el fin se rompe la piedra, se quiebra. Así mismo es con la palabra de Dios, insiste, porque aquello que no quiere va a venir a hacer lo que tiene que hacer. Amén. Así que la palabra de Dios, la gloria de Dios es maravillosa, es poderosa, es invencible, porque es la misma presencia de Dios, es la que te confronta, es la que trae santificación, es la que manifiesta el poder de Dios y es la presencia de Dios misma. Así que aquí terminamos ahora con este tema, esta serie. Te agradezco mucho haberme escuchado hasta el final. Así que vamos a orar en este instante para darle gracias a Dios por esta serie que hemos terminado, que nos ha permitido, ¿verdad?, culminarla hasta acá de una manera bien. Así que oremos. Gracias, bendito Dios, hemos culminado ya con este tema, Señor, la gloria de Dios, el pacto, la caja del pacto, Señor, el arca del pacto, que es donde tú te manifestabas al pueblo de Israel y que ahora nosotros somos portadores de tu presencia. Gracias, bendito Señor, por habernos otorgado esta serie de la gloria de Dios y sus manifestaciones. Bendice a mis amigos, a mis hermanos, a aquellos que han estado escuchando mi palabra en este instante. Protégelos en todo momento, en su salida y su entrada, Señor. Concédeles una semana bendecida, que tu presencia siempre esté con ellos, Señor. Dales esa provisión que necesitas. Sana a aquellos que están enfermos, levántalos de sus camas, Señor. Restaura esa salud, Padre mío. Bendice a todo aquel que necesita una oportunidad, abre esas puertas para que ellos puedan venir y obtener aquello que están anhelando. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos allá donde estás. Que Dios Todopoderoso te bendiga y vamos a continuar con otra serie que es la de diciembre. Nos hemos pasado un poquito para esto por lo largo, ¿verdad? Que es esta serie. Pero ahora pues vamos a quedar pendientes, yo te aviso, ¿verdad? Cuando empezamos la de diciembre. Así que muchas gracias por haberme acompañado, por estar aquí y que Dios te bendiga poderosamente y nos vemos a la próxima si Dios lo permite. Bendiciones.